Para definir el objeto de la lingüística, primero se tuvo que pasar por 3 etapas de organización. El primer estudio fue la gramática por parte de los griegos y después los franceses. El segundo estudio de la filología terminó que se asocia con August Wolff a partir de 1777 y el tercero comenzó cuando se descubrió que se podían comparar lenguas entre sí, dando origen a la filología comparativa o gramática comparada. En esta parte del capítulo se menciona autores como Franz Bopp, que estudió las relaciones que unen el sánscrito con el germánico. William Jones, que había dicho que las lenguas podían tener familia, y otros autores igual de relevantes como Jacob Grimm, Bott, Kahn, Benefey y Aufrecht, sin dejar pasar por alto las brillantes aportaciones de Max Müller en su obra Lecciones sobre ciencia del lenguaje en 1861. Georg Curtis con principios de etimología griega en 1879 y August Schleicher comprendió de gramática comparada de las lenguas indogermánicas. 1861. Muchos descubrimientos se hicieron para la gramática comparada, pero no se llegó a construir como una ciencia lingüística, ya que no se determinó el objeto del estudio hasta 1870. Hasta 1870, más o menos, que no se llegó a plantear la cuestión de cuáles son las condiciones de la vida de las lenguas, pero sí advirtió entonces que las correspondencias que se unen solo son aspectos del fenómeno lingüístico y que la comparación solo es un método para reconstruir los hechos. La lingüística propiamente dicha nació del estudio de las lenguas romances y germánicas por el privilegio que éstas tenían sobre las lenguas indoeuropeístas. Al conocer el latín y además de contar con un montón de documentos donde se podían apreciar la evolución de las lenguas con más detalle. Gracias a los neogermánicos, cuyos jefes eran todos alemanes, ya se vio en la lengua un organismo que se desarrolla por sí mismo, sino un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos. La materia de la lingüística está constituida en primer lugar por todas las manifestaciones del lenguaje humano, incluyendo los textos escritos, ya que estos son los que nos permiten conocer a detalle el idioma, sin mencionar que es mucho más sencillo observar la evolución de ésta. La tarea de la lingüística será entonces hacer la descripción y la historia de todas las lenguas que pueda ocuparse, esto es, profundizar en la historia de cada familia y su lengua madre, como lo es el latín con las lenguas romances. Buscar las fuerzas que intervengan de manera permanente y universal en todas las lenguas, en otras palabras, buscar los factores que afectaron la evolución de dicha lengua. La lingüística tiene también que deslindarse y definirse ella misma. La lingüística tiene conexiones muy estrechas con varias ciencias. Unas les dan datos, otras se los toman. Los límites que separan de ellas no siempre se ven con claridad. Por ejemplo, está la etnografía, la prehistoria, la antropología y la sociología, la psicología social, ya que estamos hablando de una forma de comunicarnos. Este capítulo nos pregunta cuál es la utilidad de la lingüística, solo para crear énfasis en el interés que se tiene por las ciencias anteriormente mencionadas, además de la cultura general, ya que no hay factor tan importante como el lenguaje. La complejidad del lenguaje. De cualquier lado que se mire la cuestión, en ninguna parte se nos ofrece entero el objeto de la lingüística. Por todas partes topamos con un dilema. El objeto de la lingüística se nos aparece como un montón confuso de cosas heterogéneas y sin trabazón. La lengua en sí es una totalidad y un principio de clasificación. A este principio se le podría objetar que el ejercicio del lenguaje se apoya en una facultad que se nos da la naturaleza, mientras que la lengua es adquirida subordinada al instinto natural. Hablemos entonces del circuito del habla. Este acto ocupa por lo menos dos individuos. El punto de partida del circuito está en el cerebro de uno de ellos, donde se guardan conceptos asociados con representaciones de los signos lingüísticos o imágenes acústicas que sirven a su expresión. Supongamos que el concepto se desencadena en el cerebro de la imagen acústica correspondiente.
El cerebro transmite a los órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen. Luego las ondas sonoras se propagan de la boca del primer individuo al oído del segundo. Después el circuito B hace un orden inverso, el oído al cerebro y la transmisión fisiológica de la imagen acústica. La lengua es la parte social del lenguaje, exterior al individuo, que por sí solo no puede ni crearla ni modificarla. No existe más que en virtud una especie de contrato establecido entre los miembros de la comunidad y el individuo que tiene la necesidad de un aprendizaje para conocer su funcionamiento. 2. La lengua distinta del habla es un objeto que se puede estudiar separadamente. La lengua es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido y de la imagen acústica, y donde las dos partes del signo son igualmente psíquicas. Y 4. La lengua, lo menos que el habla, es un objeto de naturaleza concreta. Los signos lingüísticos son realidades que tienen su asiento en el cerebro y además son tangibles.